Bueno, voy a empezar compartiendo la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a tratar sobre la biodiversidad del Mediterráneo y cómo el cambio climático está afectando a ella. Esto es lo que vamos a ver en la presentación. Primero vamos a hablar un poquito de lo que es la biodiversidad que tenemos aquí en el mar Mediterráneo. Y luego, antes de entrar en cómo afecta a ella el cambio climático, hablaremos un poco sobre qué es el cambio climático y cómo está afectando al mar Mediterráneo. Luego vamos a ver otras causas que, digamos, que se suman a la que ya está causando de por sí el cambio climático. Y ya después, al final, entraremos en cómo todas estas cosas están afectando a una degradación de los hábitats marinos y cuáles son los principales organismos que se están viendo afectados. Pues vamos a comenzar. Como decía, vamos a hablar primero de la biodiversidad que tenemos en el Mediterráneo. Lo primero que hay que saber es que, a pesar de ser, como os comento aquí, simplemente un 0,8% de la superficie oceánica del planeta, es decir, que no llega a ser ni siquiera un 1% de toda la superficie oceánica que tenemos. A pesar de eso, en nuestro mar tenemos un 18% de todas las especies marinas catalogadas en la Tierra. Es decir, que en comparación con la superficie que tenemos, ¿no?, del espacio, hay una gran cantidad, ¿no?, una importante biodiversidad en el mar Mediterráneo. Esto en buena parte se debe a que tenemos un agua un poco especial, ya que tiene características tanto del océano Atlántico como del mar Mediterráneo, que son dos aguas que, aun estando una muy próxima a la otra, pues tienen una salinidad, por ejemplo, muy diferente y una temperatura también diferente. Entonces, en el Mediterráneo, digamos que se va produciendo una entrada de agua del Atlántico hacia dentro de la cuenca mediterránea, y esto hace que se vaya dando ahí un intercambio de agua, ¿no?, que se mezclen y tengamos, pues, un agua, digamos, mixta, con unas características muy concretas, y ello hace que tengamos, pues, peces que pueden vivir en el Atlántico, en el Mediterráneo, ¿no?, y algunos que vamos a ver que solamente viven aquí en el Mediterráneo, que son endémicos. Tenemos la suerte de tener aquí a 21 especies también de mamíferos marinos. Pues, por ejemplo, tenemos el delfín listado, el mular, el delfín común, tenemos orcas también, varias especies de ballenas. Hemos tenido también focas, ¿vale? Y luego, de peces, por ejemplo, tenemos unas 750 especies y también muchas aves marinas, unas 360, que viven, digamos, en la zona costera o que pasan a través de su migración. Y en total se calcula, pues, que puede haber en torno a unas 20.000 especies catalogadas. Esto significa que puede haber también especies que todavía no se hayan descubierto, y además, como veréis, si sumamos los mamíferos marinos, los peces, las aves, pues aún quedan ahí miles de especies que estaríamos hablando ya, por ejemplo, de lo que serían poríferos, ¿no?, las esponjas, luego las algas también, tanto microalgas como macroalgas. Tendríamos nidarios con las medusas, los pólipos, los corales, así hasta unas 20.000 especies, de las cuales es muy importante señalar eso, que el 60% de ellas son endémicas del Mediterráneo. Por lo tanto, estos son especies que únicamente viven aquí en el mar Mediterráneo. Y ahora estas especies se están empezando a ver afectadas por el cambio climático. Y estoy seguro de que la mayoría sabe qué es el cambio climático, si no todos. Pero bueno, me gustaría explicarlo brevemente por si hay alguien que no lo tenga claro del todo. El cambio climático son simplemente unos cambios que se están produciendo a escala global, ¿de acuerdo?, en todo el planeta,
y que están afectando a las temperaturas y a ciertos fenómenos atmosféricos, como pueden ser los temporales, lluvias torrenciales, fenómenos costeros más agresivos de los que ha solido haber años atrás, ¿no? Cosas así. ¿Esto qué lo está produciendo? Pues bueno, es algo que se ha producido desde el inicio de la historia del planeta de forma natural. Sin embargo, las actividades humanas están acelerando este proceso de cambio climático, ¿no? Las personas pues con su industria, ¿no? Y otro tipo de cosas están incrementando este efecto en lo que sería el planeta. Por ejemplo, y principalmente con lo que sería la quema de los combustibles fósiles, el carbón, petróleo, el gas, que como sabemos de esta quema se liberan a la atmósfera lo que son los gases de efecto invernadero, que son los que están provocando el cambio climático. Estos gases son principalmente el CO2, el óxido nitroso y el metano. Luego, otra actividad humana que está acelerando este cambio climático, la tala de árboles, por dos causas principales. La primera, debéis de saber que los árboles son en realidad almacenes de CO2, de carbono. Entonces, cuando se tala un árbol, se va descomponiendo y este carbono pasa a la atmósfera, reacciona con el oxígeno y forma el CO2. Por lo tanto, todos estos árboles que se están talando son toneladas y toneladas de CO2 que se está formando. Y además a este efecto hay que sumarle que estos árboles no van a poder captar el CO2 atmosférico, que sería lo que usan para hacer la fotosíntesis, y que de esta forma estarían retirando CO2 de la atmósfera y almacenándolo en su cuerpo. Por lo tanto, el efecto de la tala de árboles es doble. Y luego, lo que son los vertederos de basura también contribuyen bastante al incremento del cambio climático, porque ahí se están descomponiendo todas las basuras que hay en él, y estas basuras, pues por ejemplo, producen también el metano, igual que se produce metano de los rumiantes, ¿de acuerdo? Al pastar el campo, su digestión, ¿no? En los estómagos de los rumiantes, pues produce metano, que aunque parezca que puede ser un efecto poco importante, también suma y contribuye. Pues como decía, todas estas actividades están incrementando el cambio climático a través de lo que se llama el efecto invernadero, que lo vamos a ver aquí representado muy brevemente. A la izquierda vemos lo que sería una atmósfera con una capa de gases de efecto invernadero normal. Los rayos del sol incidirían sobre la superficie terrestre, calentarían la Tierra, y en ese efecto de calentarse la Tierra se reflejaría en forma de infrarrojos, ¿vale? De calor, una parte de esos rayos del sol. Pues bien, estos infrarrojos vuelven a la atmósfera y generalmente una gran parte de ellos pueden escapar, digamos, hacia el espacio. Sin embargo, hay una pequeña proporción que son reflejados por estos gases, ¿no? CO2, metano, etcétera, y retornan a lo que sería la corteza terrestre. Pero como digo, es una pequeña parte y no contribuyen a incrementar más la temperatura terrestre. Sin embargo, ahora esta capa de gases de efecto invernadero se está incrementando. Con todas estas actividades que hemos mencionado, está habiendo una mayor densidad de estos gases en la atmósfera y está provocando que este calor que se irradia no escape tanta cantidad como antes. Cada vez está escapando menos y es reflejado una mayor cantidad. Entonces ese calor vuelve de nuevo a la Tierra y se queda en ella. Y ahí es cuando se está produciendo ese calentamiento global. Es importante saber también que en el mar Mediterráneo este efecto
es todavía más grande. De hecho, el cambio climático está siendo un 20% mayor en el mar Mediterráneo que en el resto del planeta. Y esto se debe simplemente a las características tan singulares que tiene el mar Mediterráneo. Como he comentado antes, este agua del mar Mediterráneo se renueva con agua que está entrando por el estrecho de Gibraltar del Océano Atlántico, pero no es una renovación muy grande. Entonces, este agua está más caliente, ¿no?, en el mar Mediterráneo, y por eso el efecto de calentamiento se está notando más todavía. Y se va a producir con este incremento de las temperaturas lo que va a ser una tropicalización del mar Mediterráneo. Dentro de X años vamos a tener un clima tropical aquí en el mar Mediterráneo y por lo tanto las especies que vamos a tener, la fauna y la flora, pues va a ser la propia de climas tropicales. Y la que es propia de aquí, la que es endémica y está acostumbrada a unas características concretas del mar Mediterráneo, se va a ver afectada y se van a ir perdiendo. O bien van a tener que migrar hacia otras zonas o van a acabar desapareciendo. Y fijaros que este incremento de las temperaturas se está dando a un ritmo de unos 0,35 grados centígrados cada década. Y esto viene sucediendo desde 1880, cuando se desarrolló más todavía pues, lo que fue la revolución industrial. Y ese es el ritmo que se ha calculado que actualmente está incrementando la temperatura, como digo, cada 10 años, lo cual no significa que no se vaya a ver incrementado más aún en el futuro. Seguramente este incremento, pues cada vez somos más personas en el planeta que vamos a estar necesitando mayor industria, vamos a estar contaminando más y por lo tanto el calentamiento se va a ver incrementado. Y a mí el dato uno de los que más me preocupa es el siguiente, que está previsto, ¿no?, según las estimaciones que se han hecho, que para el 2100 va a subir el nivel del mar en torno a 1 metro o 1,5 metros. Y además se va a incrementar la temperatura marina en torno a un 3,8, ¿no?, grados centígrados. Pues esto, aunque parezca que es poquito, ¿no?, uno piensa que 3,8 grados pues tampoco es tanto, pero para unas especies que están acostumbradas a vivir en un determinado entorno, pues esto puede afectarle bastante a su estilo de vida. Y luego también otro dato, quizá hasta más preocupante, es el que vemos abajo, que para el 2040, que eso está ya aquí a la vuelta de la esquina, se estima que unas 250 millones de personas van a tener problemas de pobreza hídrica. Como os comentaba, este cambio climático no es solo un incremento de las temperaturas, también va a afectar a la climatología. Y ya se está viendo que sí, hay lluvias torrenciales, pero en realidad está habiendo un menor número de precipitaciones. Está habiendo escasez de lluvia, hace falta agua y dentro de, como digo, pues de nada, de algo más de 10 años, va a haber muchas personas que van a vivir en zonas que van a ser realmente desérticas. Eso es hacia lo que va el Mediterráneo en realidad. España va a sufrir un proceso de desertificación y van a desaparecer todas las especies que necesiten pues, un mayor aporte de agua, muchas plantas van a desaparecer y van a empezar a aparecer otras que sí van a ser capaces de sobrevivir en este ambiente más árido. Pero que muy probablemente se espera que en un futuro próximo va a haber una migración de personas desde el sur, que es donde se espera que se empiece a desertificar, ¿no?, el Mediterráneo, hacia el norte. Y los que puedan vivir en el sur pues se van a tener que enfrentar a unas condiciones, como digo, pues de pobreza hídrica. Este es un mapa en el que se ha querido representar hasta dónde llegaría el nivel del mar en ese 2100, cuando suba 1 metro o 1,5 metros, ¿vale? Y fijaros que realmente es preocupante. La zona de lo que sería el Guadalhorce, ¿vale? El río Guadalhorce
vemos aquí, no sé si se ve el ratón, yo creo que sí, pues vemos como es la principal afectada. El mar va a penetrar por el río y fijaros cómo va a llegar hasta Cártama y hasta Pizarra. Parece una locura, pero imaginarse en el 2100 las personas que vivan en Pizarra que van a decir me voy a la playa y salen de su casa y a 5 minutos pues tienen la playa ahí al lado. Realmente, ya digo, parece de película, pero es la previsión que hay. Fijaros cómo esta parte de aquí, que sería el puerto y el centro de Málaga, también se va a ver inundado por el mar. Y bueno, si nos fijamos realmente, las zonas afectadas son todas aquellas, como en Belén Málaga, aquí en Fuengirola y en varios puntos de aquí de Marbella, donde hay un río, ¿no? Donde hay una desembocadura, donde el nivel estaría más bajo y es donde el mar penetraría a mayor distancia. Pero es un mapa que vi y que creo que merece la pena ver porque es muy llamativo, ¿no? La situación que vamos a tener en el 2100. Yo, por ejemplo, soy de Alaurín de la Torre y eso, como veis, pues voy a tener la playita muy cerca. Lo que no sé si en el 2100 yo creo que no voy a llegar a verlo. Pero bueno, seguramente mis hijos, mis nietos, pues van a poder disfrutar de la playa dentro de unos añitos, aunque también se van a tener que enfrentar, como decíamos, a unas condiciones desérticas, así que no sé yo si nos compensa. Bueno, vamos a ver otras causas que están afectando a la biodiversidad del Mediterráneo, además del cambio climático. Y como digo, es además porque se suman los efectos. El primero sería la sobrepesca. Aquí estamos hablando principalmente de un exceso, ¿no?, de las capturas que se realizan por cientos de barcos día tras día. No es ningún secreto, y si tenéis la ocasión de preguntarle a algún pescador, os lo va a decir, que hace muchos años, ¿no? Quizás sus padres, sus abuelos, capturaban una mayor cantidad de peces. Ahora, sin embargo, se capturan menos, tamaños más pequeños, y para capturar la misma cantidad que se hacía hace tiempo, necesitan pasar un mayor tiempo en el mar. Esto se ve además favorecido porque, como comentaba al principio, cada vez somos más personas en el mundo. ¿De acuerdo? Se está lo que es edificando más, construyendo más viviendas, somos más, también cada vez vienen más turistas a vivir aquí y hay una mayor demanda de pescado. Pero vemos que cada vez se está cogiendo menos peces en las redes. Por lo tanto, es evidente que los peces del mar, aunque mucha gente se piense en que son infinitos, pues se están agotando y realmente es muy difícil hacer un estudio de cómo están las poblaciones actuales. Pero es muy indicativo de cómo deben de estar las poblaciones cuando pasa eso que os comentaba, que cada vez se están capturando menos peces. Entonces es necesario hacer una pesca un poquito más sostenible, dar tiempo a que las poblaciones se recuperen y que no acabemos con las poblaciones del mar Mediterráneo. Luego, además, aparte de la sobrepesca, podemos hablar también de tipos de pesca, como por ejemplo la pesca de arrastre. Ya es verdad que está un poco más regulada, pero es un tipo de pesca que arrasa con todo lo que pilla. Además, por norma general, esta pesca no son selectivas, es decir, ahí vas a coger todo lo que haya y tú no puedes decir voy a coger este pez y este otro no. Vas a arrastrar todo hacia afuera y vas a coger peces, vas a coger crustáceos, pero vas a coger también mamíferos marinos, vas a coger tortugas, ¿vale? Vas a coger de todo. Habrá veces que cuando lo saques de las redes va a estar vivo y lo va a poder devolver al mar, pero va a haber otras que cuando lo saques ya va a estar el animal muerto. Luego, otra causa que está afectando a la biodiversidad sería la contaminación. Otro efecto de eso que comentaba de que cada vez somos más. En verano principalmente, que viene esa masa turística aquí al Mediterráneo y a Málaga pues bastante más, pues todas estas basuras que se vierten al váter, ¿no? De ducharnos, todo, eso acaba en el mar
muchas veces materia orgánica, y esto va a crear una serie de problemas que vamos a ver un poquito más adelante. Aparte, no solo se vierten, digamos, los desechos ¿no? de lo que sería en una casa en el váter. También la industria, la agricultura, ganadería, vierte en los ríos muchos productos que van a ocasionar muchos problemas, por ejemplo, como lo que pasó en el Mar Menor muy recientemente. Luego, otra causa que está afectando sería el comercio marítimo. Aquí tenemos un gran tránsito de embarcaciones que traen muchos productos que vienen por el canal de Suez, por ejemplo, por el estrecho, y vamos a ver que además del trastorno, ¿no? El estrés que eso crea para la fauna, también tienen choques accidentales con cetáceos, con tortugas, y en su casco, ¿vale? Adherido al casco de estas embarcaciones, también vienen especies que no son de aquí y que, como vamos a ver, también tienen un impacto en el Mediterráneo. Y por último, otra de las causas que afecta a la biodiversidad es el desarrollo costero, que también lo hablábamos. Cada vez se están haciendo más construcciones en la costa y más cerca de la playa. Y esto genera un estrés para la fauna y además de una mayor contaminación, como hemos dicho antes. Por lo tanto, al final, todas estas cosas sumadas, pues acaban por producir que las poblaciones locales, ¿no? De flora y fauna estén pues muy, muy amenazadas, ¿no? Y bajo mucha presión. Y otra de las causas que están afectando a la biodiversidad del Mediterráneo son las especies invasoras. Se calcula que casi 1000 especies han aparecido ya en el Mediterráneo y se han acostumbrado a vivir en él. Vemos, por ejemplo, la imagen superior izquierda, es una foto que hice yo en el faro de Calaburra, un poquito antes de la cala de Mijas, y vemos cómo la arena está totalmente repleta de una alga invasora que seguramente conozcáis todos, que sería la Rubulopteris. Es una alga asiática que vino adherida al casco de un barco. No sé si sería un fragmento del alga, si serían unas esporas. El caso es que llegó aquí, empezó por la zona de Cádiz y se ha ido extendiendo hasta el punto de que ya se han visto poblaciones de estas algas pues más adentro en el Mediterráneo, por las Baleares, por ejemplo. Y como vemos, está alterando mucho lo que serían las playas, creando malos olores, ¿no? Y ese aspecto tan malo, y además lo más importante es cómo está afectando a lo que son las poblaciones locales, ¿de acuerdo? A la biodiversidad. Yo me he metido a bucear en esa parte precisamente, en Calaburra, y antes había muchas macroalgas de diferentes tipos que eran las que predominaban en las piedras. Y ahora no exagero si os digo que el 80% o 85% de la superficie de la roca está tapizada con estas algas. Y cada vez hay más y más. Se ha acostumbrado a vivir aquí, ha encontrado unas condiciones muy favorables para su desarrollo, tendrá unos métodos de reproducción más efectivos que las macroalgas que viven normalmente aquí, y ha tenido una explosión muy grande y está causando auténticos estragos. Luego, en la imagen superior derecha, vemos un pez escorpión o pez dragón. Es un pez que entró en el Mediterráneo a través del canal de Suez. Entonces empezó en la parte oriental, de acuerdo, del mar Mediterráneo, y lo mismo, encontró unas condiciones muy favorables, como la temperatura está aumentando, pues este pez que entró proveniente del Mar Rojo, que allí el agua estaba más caliente, pues ha encontrado aquí un agua donde es capaz de sobrevivir, y además se ha encontrado con una fauna que desconoce a este pez, no lo reconoce como un peligro. Entonces, este pez, que es un depredador muy voraz, pues ha encontrado aquí un auténtico buffet
y está arrasando con muchas especies y se está reproduciendo muchísimo. Y además, una cosa muy importante que debemos de conocer de este pez es que es venenoso, de ahí su nombre de pez escorpión. Y ahora mismo está calculado que en torno a un 80-90% de las capturas, creo que era en Italia, son de este pez, ¿vale? Las capturas de pesca con caña, con redes, el 80-90% de los peces que están sacando es este de aquí. Así que imaginaros cómo se ha debido de reproducir este pez. Luego, el de la imagen inferior izquierda sería un pez globo. Nosotros en el Mediterráneo tenemos también algunos, pero este es invasor. Este entró también a través del canal de Suez y igual, encontró unas condiciones muy favorables para él. También es un pez muy voraz y se ha estado reproduciendo pues sin ningún problema. Igual que estos peces, son dos ejemplos, hay otros cuantos más. Por ejemplo, otro que se ha aclimatado muy bien es el pez conejo. Es un pez más chiquitito, a lo mejor del tamaño quizá un poquito más grande que una sardina, pero ha encontrado lo mismo, unas condiciones muy favorables, se reproduce muy fácilmente, va en bancos de peces, ¿no? En cardúmenes, y es herbívoro. Y está arrasando con las poblaciones de macroalgas y de fanerógamas marinas, que ahora más adelante hablaremos de ellas. Y luego tenemos en la imagen inferior derecha otra macroalga invasora, que es la Caulerpa cylindrácea. Es otro alga que tiene una capacidad de reproducción y de expansión bestial y le ha ido ganando terreno a todas las poblaciones pues de aquí, endémicas del Mediterráneo, y está acabando con ellas. Pues como esta podemos encontrar muchos ejemplos. Por supuesto, estas especies digamos que son más visibles, pero hay otros invasores que no llaman tanto la atención, pero que están también ahí y que están contabilizados, que son bacterias, hongos, igual esponjas, medusas, especies que han entrado aquí y que se han aclimatado a las condiciones del Mediterráneo, que cada vez son más favorables para ellas. Entonces, todas estas causas que hemos visto hasta ahora están afectando a lo que son los hábitats que tenemos aquí en el Mediterráneo y lo están degradando. ¿Cómo se están degradando? Primero, están disminuyendo la concentración de oxígeno. Esto a causa sobre todo de la contaminación. Como decía antes, esta materia orgánica que se está vertiendo al mar, bien por el turismo, por la industria, la ganadería, está haciendo que las microalgas, el fitoplancton, estén encontrando esta materia orgánica, pues un alimento para ellos, para su desarrollo. Se están dando explosiones de microalgas, y estas microalgas es verdad que oxigenan el agua porque no dejan de ser plantas que hacen la fotosíntesis y por tanto cogen CO2 y liberan oxígeno, pero durante la noche no realizan la fotosíntesis y solo hacen respiración. Y ahí estarían consumiendo el oxígeno y produciendo CO2. Y aquellas zonas donde se da un vertido, ¿no? Donde hay una contaminación más elevada y se produce este bloom, ¿no? de microalgas, se crean zonas de anoxia, de falta de oxígeno, y eso produce que todas las especies que necesitan de este para poder respirar, pues están muriendo. Y eso es precisamente lo que pasó en el Mar Menor y que poco a poco se está produciendo también aquí en el Mar Mediterráneo. Luego, lo que comentaba también al principio, se está produciendo una migración de animales marinos. Se están empezando a desplazar especies que están acostumbradas a una temperatura determinada, pues más hacia el norte. Especies que viven, por ejemplo, en la parte oriental del Mediterráneo, se están empezando a desplazar hacia nuestras costas, ¿de acuerdo?
hacia la costa de España, y por lo tanto, esta especie, por ejemplo, que hemos visto antes, el pez escorpión, que de momento no ha llegado, conforme vaya subiendo la temperatura de nuestra costa, va a empezar a irse expandiendo hacia acá. Entonces, seguramente, dentro de X años, nos meteremos a bucear y nos encontraremos pues, con cientos y cientos de estos peces. Luego también se está reduciendo el alimento para las personas. Estas especies invasoras que están desplazando a nuestras especies, la sobrepesca que hemos hablado, toda esta serie de causas que hemos visto, van a afectar a una menor proporción de alimentos que vamos a poder pescar para el alimento de las personas. Se están extinguiendo animales y plantas, algunos que no han podido migrar y no se han podido adaptar a las condiciones que han ido cambiando en su ecosistema, pues han acabado desapareciendo. Se está perdiendo la belleza costera por esta contaminación, por ejemplo. Estos fenómenos costeros que ahora son más acentuados, ¿no? Que hay temporales con olas más grandes que están cambiando las playas, pues se están llevando la arena y están dejando pues, las piedras al descubierto. Luego se usa el dragado de lo que sería del mar para rellenar esa arena que se ha llevado las olas. Y todo esto se va a traducir en una disminución también del turismo, que al fin y al cabo debemos de pensar que Málaga depende mucho del turismo y con el efecto del cambio climático y teniendo en cuenta que en el Mediterráneo va a ser un 20% más rápido, pues al final estos turistas no van a querer venir aquí porque no va a haber fauna, no va a haber flora, vamos a tener un desierto ya mismo. En resumen, vivimos del turismo y por desgracia dentro de X años pues van a venir menos personas por aquí. Y ahora vamos a empezar a hablar de organismos concretos que se ven afectados por el cambio climático. Tenemos aquí el primer ejemplo que os comentaba, las praderas marinas. Para aquellos que no las conozcan, son plantas marinas iguales que las plantas terrestres, son fanerógamas, pero en este caso hablamos de fanerógamas marinas. Hay aquí en el Mediterráneo varias especies y esta que vemos aquí en las imágenes es la más conocida, la más importante, es la Posidonia oceanica, es endémica del Mediterráneo y como vemos es realmente pues, como si fuera un césped, pero un césped marino. Y esta Posidonia es muy importante porque aporta una gran cantidad de beneficios. Por poner algunos ejemplos, por supuesto al ser planta, oxigenan el agua, filtran el agua también, la limpian, con sus raíces consolidan el sustrato y evitan la erosión de las playas también porque frenan el efecto de las olas. Y uno de sus principales beneficios y que hace que ayuden a combatir el cambio climático es que son sumideros de CO2. Ayudan captando el CO2 atmosférico, ¿no? Porque este CO2 atmosférico, al haber una mayor concentración en la atmósfera que en el mar, pasaría, ¿no? A través de lo que sería la superficie, se filtraría dentro del mar y estas plantas ayudarían a eliminarlo captándolo para hacer la fotosíntesis y crecer. Por lo tanto, son realmente almacenes de CO2. Pero se están viendo afectadas por el incremento de la temperatura. Cuando la temperatura asciende en torno a unos 28 grados, empiezan a padecer estrés y si esas condiciones se mantienen en el tiempo, acaban muriendo. Entonces, estas olas de calor que se están produciendo, que cada vez duran más días, están afectando a estas poblaciones de plantas marinas. Y además, fijaros lo importante que son, que ya no es solo que capten CO2, sino que lo hacen de una forma muy eficiente. 1 metro cuadrado de pradera marina capta pues 35 veces más CO2 que 1 metro cuadrado de selva amazónica. Por lo tanto, tiene una capacidad alucinante de captar el CO2. Y sin embargo, con el cambio climático y sobre todo
por la pesca de arrastre y la contaminación, se están perdiendo estas praderas tan importantes. Además, sirven de alimento para los herbívoros. Entre sus raíces y sus hojas pueden vivir las crías de los peces, por lo que ayudarían también a la recuperación de las poblaciones de peces. ¿De acuerdo? Y hay que diferenciar la de las macroalgas porque estas fanerógamas tienen frutos, flores y semillas, igual que las plantas terrestres. Sin embargo, las macroalgas no tienen nada, ¿no? Ninguna de estas estructuras. Sin embargo, igual que hablamos de que hay especies que se ven perjudicadas por el cambio climático, hay que decir también que hay otras especies que se están viendo favorecidas, como son las medusas y que seguramente todos sabemos y hemos sufrido, ¿no? Ahora, pues en determinados años, según las condiciones atmosféricas previas que haya habido antes del verano, pues se están produciendo pues auténticos boom de medusas, principalmente de esta que vemos en la imagen superior izquierda, la Pelagia noctiluca o la medusa clavel. Es muy urticante y se está viendo favorecida por el aumento de las temperaturas. La contaminación también está ayudando a que haya cada vez más y la desaparición de depredadores. Y os explico el porqué brevemente. Esta contaminación lo que está haciendo, como decía antes, es que está incrementando las microalgas, el zooplancton. Estos son lo que se llaman los productores primarios. Es el primer eslabón de la cadena trófica o la cadena alimentaria. Si hay más fitoplancton, va a haber una mayor cantidad de los animales que se alimentan de este fitoplancton, que es el zooplancton, ¿no? Animales microscópicos la mayoría, que crecen y se reproducen alimentándose de estas microalgas. Y se produce, por lo tanto, un mayor incremento del zooplancton. Y ese zooplancton es el que sirve de alimento a las medusas en sus fases larvarias principalmente. Por lo tanto, si tienen una mayor disponibilidad de alimentos, van a crecer y se van a reproducir en mayor cantidad. Luego, la desaparición de sus depredadores. Hemos hablado de que, por ejemplo, las tortugas están siendo amenazadas, pues, por ejemplo, por la pesca, también por los plásticos, ¿no? Esa parte de la contaminación que hablábamos y que también hay que tenerla en cuenta. También esos plásticos están afectando a las tortugas. Y, por supuesto, también ese tráfico marítimo que hemos hablado antes, de esos barcos que chocan con las tortugas y acaban con ellas. Por lo tanto, se están reduciendo el número de tortugas, que son los depredadores naturales de estas medusas. La sobrepesca está acabando también con peces que pueden comerse a estas medusas y, en definitiva, todo esto acaba desembocando en lo que estamos viendo verano tras verano, que es una explosión enorme en el número de medusas. Otros organismos que están siendo también muy perjudicados por el cambio climático, los corales. Quizás muchos no sepáis de que en el mar Mediterráneo tenemos corales y además en una gran cantidad. No solo hay corales en estos documentales, ¿no?, que se ven de sitios paradisíacos, aquí también los hay. Hay muchas especies diferentes, tenemos corales blandos, como gorgonias, por ejemplo, tenemos corales duros, y estos corales lo que habría que saber es que viven a una mayor profundidad. Un lugar en el cual la temperatura no cambia tan drásticamente como en superficie. Sin embargo, las olas de calor que se producen están llegando ya a unas capas más profundas y están afectando a la temperatura a la que viven estos organismos. Entonces, cuando tú a un animal que es sensible a la temperatura porque está acostumbrado a vivir en un rango de temperatura muy pequeño que no cambia apenas, cuando se produce una ola de calor y se le somete a un estrés térmico, ¿no?, a un choque de temperatura así muy brusco, digamos que el efecto se multiplica. Si esta ola de calor fuese solamente pocos días, los corales es verdad que se verían afectados, perderían esas zooxantelas, ¿no?, esas microalgas que viven en simbiosis con ellos, con esos pólipos, ¿no?,
porque estos corales no son más que nidarios como las medusas, son unos pólipos que viven en colonias y que viven en simbiosis con unas microalgas que se denominan zooxantelas. Pues bien, cuando se produce este aumento de temperatura, esas zooxantelas, digamos que se estresan, no están a gusto y abandonan el coral, lo dejan. Y adquiere ese color blanquecino que sí habréis visto, que se denomina, ¿no?, el blanqueamiento del coral. Ahí el coral no está muerto, es capaz de recuperarse, pero para ello esa condición de estrés, esa temperatura, tiene que volver a la normalidad. Pero como cada vez las olas de calor están durando más, pasado más tiempo, ya hay un momento de no retorno en el cual las zooxantelas no pueden volver al coral y este coral acaba muriendo. Por lo tanto, estos organismos están siendo también muy afectados, como digo, por el cambio climático. Aquí tenemos otro ejemplo, la nacra, que es el mayor bivalvo, que es además endémico del Mediterráneo. Un bivalvo, para aquellos que no lo sepáis, pues es un molusco que tiene una concha formada por dos partes, ¿no? Como puede ser un mejillón, por ejemplo. Pues este de aquí, que además suele vivir en las praderas de fanerógamas marinas, pues es el mayor que existe en el Mediterráneo y está en riesgo crítico de extinción. Primero, fue muy atacado por la sobrepesca, sobre todo por esta pesca de arrastre que hablamos al principio. Si un arrastrero echa la red sobre una pradera de fanerógamas marinas, se lleva todo lo que haya en la pradera, incluida la propia planta, y también estos bivalvos que viven en ella. Entonces, estas praderas que tardan años y años, y estamos hablando de cientos de años, en llegar al tamaño que han llegado, pues en cuestión de unos minutos, por una pesca de arrastre, pues desaparece por completo. Y este molusco se ha visto muy afectado por ello. Pero es que además, una de las especies invasoras que ha entrado en el Mediterráneo es este patógeno que vemos aquí, el Aplosporodium pinnae, que afecta específicamente a este molusco y está causando un 85-90% de mortalidad en las poblaciones naturales de este molusco, ¿no? Entonces, por eso está en riesgo crítico de extinción. Otra cosa que está produciendo el cambio climático, como sabréis, es la acidificación de los océanos. Como os comentaba al principio, como en la atmósfera hay una alta concentración mayor que la que hay en el mar, se va a producir una transferencia de CO2 desde la atmósfera hacia el mar. Entonces, ese CO2 va a producir que se acidifique el agua, que tenga un pH más ácido, que estaríamos hablando por debajo de 7, ¿vale? 7 sería un pH neutro, pues el pH va a ir bajando y va a afectar sobre todo a los animales que tienen concha, ya que este ácido, ¿no?, este ambiente más ácido, va a dificultar que puedan usar el carbonato cálcico para desarrollar su concha, para producirla. No es que a un cangrejo adulto le vaya a afectar, pero sí va a afectar a las larvas, como vemos en esta imagen de aquí. A las fases larvarias de los moluscos, perdón, de los crustáceos y también de los moluscos, que son además planctónicos, es decir, que viven en el plancton, son más pequeños, podríamos decir que son más sensibles, y ahí a su concha, a la formación de ella, sí le va a afectar que el agua esté más ácida. Entonces, si no son capaces de producir su concha, van a ser, digamos, más vulnerables al ataque de depredadores. Y además van a tener dificultades para crear la concha, que al final lo que va a producir es la muerte del animal. Por lo tanto, animales como pueden ser los moluscos, tanto los gasterópodos como los bivalvos, crustáceos, sea del tipo que sea, y además los corales también, ¿verdad?, que también usan el carbonato cálcico para hacer su esqueleto, pues todo ello se están viendo muy afectados
por esta acidificación del agua causada por el cambio climático. Y por último, y más importante, y ya lo hemos visto un poquillo, va a afectar al plancton. Porque esta temperatura que va a incrementarse en el mar va a afectar también a los organismos microscópicos como estos. Algunos es verdad que se pueden ver favorecidos y van a crecer más, pero va a haber otros que no se van a aclimatar a estas nuevas condiciones y van a tener que migrar o van a desaparecer. Y es cierto que hay muchas especies de peces y otros organismos que son realmente selectivos y que no son capaces de comerse cualquier zooplancton. Hay muchos peces que necesitan especies concretas de zooplancton y si desaparecen, ese pez va a desaparecer. Entonces lo que vemos aquí es un ejemplo de la cadena trófica. Lo que comentaba al principio, se va a producir, es verdad, por las temperaturas más altas, la contaminación, un boom de algas, más de una que de otras. Se van a ver favorecidos algunos tipos de zooplancton, otros por las temperaturas van a tener, como digo, que desaparecer, y esto va a afectar al resto de la cadena. Van a desaparecer peces que se alimentan de ese zooplancton y que además también nos sirven de alimento a nosotros y a otras especies superiores que se alimentan de ellos. Por lo tanto, al final, si nos cargamos la base de la cadena, ¿no?, la base de la pirámide, todo lo demás que está por encima se va a ver muy perjudicado. Y nada, esto sería el fin de la presentación. Así que nada, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme y aguantarme este rato. Siento que haya sido una charla un poco catastrófica, ¿no? Porque parece que es que se va a acabar el mundo. Yo no quiero traumatizar a nadie, pero creo que es importante conocer qué es lo que está pasando y cuáles son las previsiones de lo que va a pasar. Porque considero de que si no se conoce la verdad, ¿no?, y si no se sabe lo que está pasando, pues muy difícilmente vamos a poder actuar y reaccionar y hacer algo. En mi opinión, no es que sea tarde, se puede frenar, pero sí es verdad que considero de que el cambio climático no se puede evitar. Podemos disminuir su efecto, pero a día de hoy yo creo que ya es algo que ha empezado y que muy difícilmente se va a poder frenar. Pero bueno, vamos a ser positivos y ojalá consigamos que se frene. Pues nada, lo dicho, que muchas gracias a todos, ¿vale? Y os esperamos en el próximo webinar que tendremos en el Aula del Mar.